Hola a todos y todas, mi nombre es Jonathan Alexis Taibo. En esta ponencia en formato video estaré presentando algunos aspectos relacionados al artículo El diseñador emprendedor, comunicación de un perfil de egresor arquetípico en los sitios web de las universidades privadas argentinas. En primer lugar, me gustaría mencionar que se trata de un artículo que da cuenta de una investigación que surge y da inicio en el marco de la asignatura de Comunicación Publicitaria, Teorías, Análisis y Nuevas Tendencias, en el marco del Máster en Comunicación y Cultura de la Universidad de Sevilla, España, y que luego, gracias al aporte de las personas encargadas de la revisión por pares y estilística de la revista Psicografía, todo este trabajo en conjunto, digamos, se llega a la pieza final, que es el artículo en cuestión. En segundo lugar, que a nivel personal también es una temática que me resulta un tanto movilizadora, ya que he podido atravesar durante mi experiencia académica en diseño por instituciones tanto públicas como privadas, y esto ha modelado de alguna manera mi proceder tanto como alumno, más tarde como docente, y a su vez como profesional del diseño, tanto en Argentina como en España. Ahora bien, el artículo surge de unos interrogantes iniciales, como por ejemplo, ¿qué implica la formación de un diseñador con grado universitario en una universidad privada? ¿En qué se diferencia de un egresado de una universidad pública? ¿En qué se distingue de un técnico egresado de un instituto superior no universitario, por ejemplo? La importancia del análisis llevado a cabo en esta investigación radica en poner en evidencia y en discusión los modos en que se comunica y se construye la figura del diseñador con formación académica de grado universitario en el ámbito educativo privado, y fue analizada esta situación, digamos, en enero del año 2020. Es decir, las caracterizaciones que se hacen y los estereotipos que se crean o recrean del mismo en el discurso publicitario con el que se ofertan las distintas carreras. A continuación, realizaré una breve mención de los diferentes apartados que se tratan en la sección Marco teórico y estado de la cuestión. En el artículo se propone una breve revisión teórica relacionada con la concepción de la universidad, particularmente en un contexto neoliberal y con el surgimiento de las entidades de índole privado en la década de los 90 en Argentina, un contexto en el cual la universidad puede ser tomada como sinónimo de empresa en varios aspectos. Esta visión se complementa con la mención de distintos aspectos que tienen que ver con la legislación vigente y terminología, como por ejemplo las competencias de la universidad y de las instituciones superiores respecto al régimen de títulos, la diferenciación entre título de grado universitario y títulos profesionales equivalentes, profesiones reguladas y no reguladas, entre otras. Por otro lado, se presentan aproximaciones al enfoque educativo denominado por competencias, así como los términos saber, saber hacer y saber ser. Todo esto seguido por la concepción del espíritu emprendedor como una de las competencias básicas en educación. También se presenta una visión que pone en cuestión este enfoque, intentando comprender el motor que impulsa a los sujetos a hacer más allá de los fines de éxito económico, lo que conoceremos como la pasión y el hacer. Y por último, una primera aproximación a la teoría de los arquetipos, teniendo en cuenta que existe una repetición constante de patrones, caracteres o energías en los sueños de las personas, así como en los mitos. Los seres humanos tenemos la capacidad de establecer asociaciones y crear imágenes que van a prevalecer en la memoria de los pueblos a través del inconsciente colectivo. El presente trabajo de investigación se compone de dos objetivos generales. El primero es estudiar cómo se define y comunica el perfil de un egresado de carrera de grado en diseño en los portales de las universidades privadas argentinas. A su vez, este objetivo contempla dos objetivos específicos: identificar características comunes entre los diferentes perfiles y orientaciones de las carreras de grado en diseño que se imparten en las universidades privadas argentinas, y por otro lado, determinar si los planes de estudio incorporan formación específica en gestión de negocios y emprendedurismo. El segundo objetivo general busca determinar qué modelos arquetípicos, según Mark y Persson, podrían contribuir a la construcción del estereotipo del diseñador emprendedor. Así podemos decir que la hipótesis que se intenta comprobar a través del estudio enuncia que las universidades privadas argentinas ofrecen sus carreras de grado en diseño con una figura estereotipada del licenciado, basada fundamentalmente en el perfil de un diseñador emprendedor en contraposición al de un diseñador científico. Ahora bien, respecto al apartado metodológico, nos parece importante determinar que
Para definir la muestra implicada en la hipótesis, fue necesario recopilar información sobre cuáles son las universidades privadas que imparten carreras de grado en diseño, reconocidas oficialmente por una resolución ministerial del Gobierno Nacional Argentino. De esta manera se recurrió a la revisión de la base de datos de la Secretaría de Políticas Universitarias. Allí se aplicaron los siguientes dos filtros. Por un lado, nombre aproximado del título, diseño, y estatal privado, privado. Esto arrojó un resultado de 85 carreras, de entre las cuales se extrajeron las que cumplían con los siguientes requisitos. Por un lado, título licenciado en, diseñador y profesor, y tipo de título de grado, con una duración de 4 o 5 años. De esta forma, la muestra quedó conformada por 61 carreras de grado en diseño, que se impartían entre un total de 30 universidades privadas argentinas a la fecha de enero del año 2020. A continuación, se llevó adelante un análisis de contenido que nos pudiera brindar los datos necesarios para luego realizar inferencias plausibles de reproducirse de forma válida y en contexto. En este sentido, se definió como unidad de análisis a los sitios web de las carreras seleccionadas y se recopilaron los siguientes tipos de datos: universidad, facultad o departamento, titulación, complemento del título, rama, especialización y orientación, y duración en años. Posteriormente, se plantearon dos unidades de muestreo para sistematizar la información que específicamente se manifestara bajo un criterio en común. De esta manera, la unidad de muestreo 1 contempla el apartado de los sitios web donde se desarrolla el perfil del egresado. Aquí se recopilaron en primer lugar las palabras con las que se hace referencia al diseñador graduado, que pueden ser académico, científico, creativo, emprendedor o profesional. En segundo lugar, se realizó una aproximación de análisis con categorías de corte cualitativo. En este sentido, tratando de identificar a qué deseos o motivaciones humanas se hace referencia, se emplearon las categorías de estabilidad y control, riesgo y dominio, pertenencia al grupo y disfrute, independencia y realización, que son las propuestas por Mark y Persson. Por otra parte, se determinó a qué categorías de necesidades y deseos se alude. Que estas pueden ser aportar estructura al mundo, anhelo del paraíso, dejar una huella en el mundo, conectar con otros. Estos están basados en la propuesta teórica de Fernández Gómez y otros. La unidad de muestreo 2 contempla el apartado de los sitios web donde se presenta el plan de estudios. Aquí se recogieron los términos que dan cuenta de la presencia de asignaturas relacionadas con la investigación científica, asignaturas relacionadas con el emprendedurismo o gestión de proyecto personal de empresa, con el desarrollo de tesis y, por último, con la práctica profesional. Respecto a los resultados del estudio, podemos destacar que el 39% de las carreras que se enmarcan en la presente investigación están comprendidas en departamentos o facultades donde se emplea la palabra diseño en la nomenclatura. No existen en sí estructuras que solo utilicen esta palabra, sino que siempre va acompañada de otras disciplinas como arquitectura en un 38%, por ejemplo, comunicación en un 26% y arte en un 13%. En principio, esto podría llamar la atención sobre una posible confusión en la concepción disciplinar de la palabra diseño por parte de los públicos, pero también es necesario tener en cuenta que las diferentes especializaciones pueden determinar la asociación a uno u otro campos de estudio. Respecto al perfil de los egresados publicado en los sitios web universitarios, los resultados arrojan una clara correspondencia en el uso de la palabra profesional para referirse a quienes obtienen este título. En segundo y tercer lugar se encuentran los términos creativo y emprendedor, y por último, y en discrepancia con la titulación licenciado en, las nomenclaturas académico o científico. Por otra parte, en el análisis de los planes de estudios se halla una predominancia leve de asignaturas relacionadas al emprendedurismo o gestión de proyecto, personal, empresa, frente a materias específicas sobre metodología de investigación científica. En el mismo sentido, se observa una prevalencia más fuerte de asignaturas relacionadas con la práctica profesional frente al desarrollo de tesis. Se recuerda en este punto que el análisis contempla las palabras con las que se comunican las diferentes materias, no se analizan los contenidos en sí pedagógicos de las mismas, ya que este estudio se enfoca en el mensaje que se transmite a los públicos a través de las piezas comunicativas, en particular de los sitios web de las carreras. Con relación a las necesidades, motivaciones y deseos, podemos expresar que se ha esclarecido una relación de implicación entre el estereotipo diseñador-emprendedor con el arquetipo el creador, y a su vez entre el diseñador científico y el arquetipo el sabio.
lo que sometimos a discusión en el estudio fue la relación de contrariedad entre diseñador emprendedor y diseñador científico. Y para esto partimos del análisis semiótico de la estructura elemental. Lo que propone el cuadrado binario es la construcción de un sentido a partir de la relación entre los términos. Así, diseñador emprendedor será contrario a diseñador científico por relación de derivación, en tanto el creador es subcontrario de el sabio. Las diagonales establecerán una relación de contradicción, lo que significa que no pueden coexistir. Y esta es la propuesta teórica para el análisis posterior de dos spots publicitarios a modo de ejemplo sobre cómo se emplea este tipo de discurso para dar a conocer las carreras de diseño desde las instituciones privadas. Este ejemplo se puede leer en detalle en el artículo. A modo de conclusión, destacamos que en la actualidad y en el contexto de las universidades privadas en Argentina, podemos decir que las carreras de grado en diseño otorgan un título oficial con reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación, y esto habilita para el ejercicio profesional en tanto se encuentran dentro del grupo de profesiones no reguladas. Su mayoría son licenciaturas, cuyo perfil y alcance son definidos por las propias casas de altos estudios. ¿Qué implicancias tiene esto? Principalmente una variedad de ramas, especializaciones y enfoques que abordan el saber, saber hacer y saber ser de maneras particulares. A través del presente estudio pudimos identificar patrones comunes que se inscriben en un entorno socioeconómico neoliberal, y en este sentido el enfoque empresarial es trasladado a todas las formas de representación y persuasión de las instituciones educativas. Así naturalizamos la inscripción de las prácticas de enseñanza-aprendizaje basadas en competencias donde el espíritu emprendedor es considerado fundamental para el desarrollo del saber ser. El establecer conexiones con los otros para desenvolvernos en una sociedad de consumo. Al mismo tiempo, entendemos la necesidad de las universidades de comercializar sus carreras y sus perfiles profesionales mediante la comunicación publicitaria, siempre en consonancia con una ideología mercantilista. Para esto, se basa en la utilización de figuras arquetípicas que permiten al público empatizar con el mensaje y construir su identidad basada en esta ideología compartida. En este contexto es que entendemos que en las comunicaciones web de las instituciones privadas se da lugar al desarrollo de un perfil de diseñador emprendedor en contraposición al diseñador científico. Los textos refieren en su mayoría al licenciado en diseño como un profesional, un emprendedor o un creativo, características que podemos enmarcar dentro del arquetipo de creador que sabemos parte del inconsciente colectivo. Para finalizar, me gustaría dar las gracias a la revista Psicografía y a todo el personal que trabaja en la misma, tanto por su acompañamiento durante el recorrido en la publicación del artículo, como también por la organización del presente congreso. Invitaros a leer tanto este artículo para entrar en más detalles, como el resto de los artículos publicados en los últimos números de la revista. Muchas gracias y saludos a todos y a todas.